Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero lo disfruten y sin más que decir comencemos. Hace mucho tiempo que me sucedió esto, y hace mucho más tiempo que me habían platicado de esa supuesta leyenda. Recuerdo que cuando era niño, tenía aproximadamente 8 años, tenía un amigo que se llamaba Luis de la misma edad que yo, íbamos a la misma escuela, en el mismo salón y vivíamos en la misma colonia. Yo y Luis solíamos convivir mucho, comíamos juntos en la escuela, y por las tardes salíamos en la colonia a hacer las típicas travesuras que divierten a un niño de 5 años. Cerca de nuestra colonia había un pequeño bosque que parecía que siempre estaba oscuro, entonces un día que no teníamos nada que hacer me dio curiosidad entrar a ese bosque tenebroso y oscuro que siempre mirábamos pero nunca habíamos entrado, entonces le dije a mi amigo Luis: oye, ¿qué te parece si damos una vuelta por el bosque? Luis no quería y creo que debí hacerle caso. Me costó mucho trabajo convencerlo, ya que había muchas historias sobre ese bosque que la verdad yo no creía, pero toda la gente del pueblo donde vivía las contaba, hasta que pude convencer a Luis de entrar al bosque, ya que le dije que al final del bosque había un parque de diversiones abandonado, pero que seguía en buenas condiciones. Entonces empezamos a caminar adentro del bosque. Todo parecía normal al principio, parecía un bosque común y corriente, sin embargo mientras más caminábamos se empezaba a oscurecer. Luis se empezó a asustar, sin embargo yo le dije que era por la hora, pero yo sabía que eran las 2 de la tarde y era imposible que oscureciera por la hora. Seguimos caminando y caminando, hasta que a lo lejos empezamos a ver juegos mecánicos. Yo me quedé muy impactado y asustado, ya que yo se lo había dicho a mi amigo Luis, pero era mentira. Entonces Luis me volteó a ver muy emocionado y me dijo: vamos a jugar, y empezó a correr. Entonces corrí detrás de él, empezamos a jugar. Jugamos toda la tarde hasta que terminamos muy cansados y nos fuimos a nuestras casas. Al siguiente día en la escuela, le platicamos a todos nuestros amigos en la escuela, aunque yo seguía muy impactado porque yo lo había inventado y terminó siendo realidad, y igual nuestros amigos de la escuela no nos creían, solo se reían, y Luis se enojaba mucho porque no nos creían. Ese día se llegó la tarde y Luis me fue a buscar a mi casa. Yo ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir, pero Luis me insistía demasiado en que quería ir a jugar un rato. Decidí ir con él, ya que el día anterior él no quería ir, y igual fue porque se lo pedí. Entonces fuimos y todo parecía normal como el día anterior. Estábamos jugando por mucho rato, hasta que de repente de atrás de un árbol apareció un señor con un traje muy elegante, muy limpio y parecía de aproximadamente unos 50 años, ya que estaba algo arrugado de su cara. Entonces le grité a Luis que se acercara a mí y nos hicimos para atrás y tomé una piedra grande, ya que mis padres me habían enseñado a cómo confrontar una situación así. Entonces el señor se empezó a acercar a nosotros sin decir ninguna sola palabra, hasta que estaba a punto de tirarle la piedra, y por fin dijo unas palabras. Recuerdo perfectamente que nos dijo: tranquilo, solo vine a jugar con ustedes. Entonces cometí el peor error de mi vida, bajé la guardia y tiré la piedra al suelo. Entonces empezó a platicarnos de su vida, nos decía que él era el dueño del parque de diversiones, que lo había fundado hace 150 años. Entonces yo le dije que eso era mucho tiempo, que cómo era posible que siguiera vivo. Entonces solo se rió de una manera muy macabra y cambió de conversación. Después de que seguimos escuchándolo por un rato, solo se fue. Entonces le dije a Luis que ya había que irnos. Luis no parecía estar asustado, y yo lo disimulaba, pero por dentro no podía con el miedo que sentía. Entonces empezamos a caminar, y parecía que no avanzábamos hasta que empezó a oscurecer, y de repente volvió a aparecer el señor por detrás de nosotros y nos dijo: se perdieron, si quieren los puedo llevar a la salida. Yo de inmediato le dije que no, pero Luis le dijo que sí. Se acercó a él, le grité: no, Luis, ni siquiera lo conocemos y te quieres ir con él. Luis se enojó conmigo por la forma en que le grité y siguió caminando con el señor. Yo por mi orgullo ya no le insistí a Luis, y cada día me arrepiente de no haberle insistido a Luis que no se fuera con él. Yo seguí caminando solo, por unos 15 minutos, y encontré la salida del bosque y todavía estaba la luz del sol.
Pero adentro del bosque todo estaba completamente oscuro. Le pregunté a un señor que iba pasando la hora y me respondió que eran las 2, la misma hora de cuando Luis me había ido a buscar a mi casa. Entonces yo decidí irme a mi casa. Cuando iba llegando a lo lejos me pareció ver al señor del bosque. Yo corrí hacia él para preguntarle por Luis, pero pasó un carro por enfrente de él y de repente desapareció. Me devolví a mi casa, me acosté a dormir pensando en qué habría pasado con Luis, o si ya había llegado a su casa. Al siguiente día que me levanté fui a la escuela y Luis faltó. Saliendo me fui a mi casa y solo estaba esperando que llegara a buscarme, pero nunca llegó, así que en la tarde salí corriendo directamente al bosque a buscarlo muy asustado. Entonces llegué al final del bosque, y no estaba el parque de diversiones, no había ningún rastro de él. Me asusté mucho y fui corriendo a la casa de Luis, y sus papás me dijeron que no había llegado a su casa desde ayer. Ya le habían avisado a la policía, estaban llorando terriblemente desconsolados y yo también comencé a llorar. Me estuve ahí todo el día pero no recibimos noticias y en la noche me fui a mi casa. Se terminó el día y recuerdo que ese día no pude dormir absolutamente nada pensando en mi amigo. Pasaron los días y no habían noticias. Nunca volví a ver al señor del bosque. Nunca supe que era en realidad ese tipo, pero estoy seguro que no era un señor normal. Aún sigo yendo algunos días a pasar las tardes pensando en. Después de ese día nunca volví a ver a mi amigo Luis. Casi nunca puedo dormir pensando en ese día. Si tan solo le hubiera insistido un poco más que no se fuera con ese señor. Han pasado 25 años y en el único lugar que encuentro tranquilidad es pensando en mi amigo sentado dentro de ese bosque. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse para más creepypastas y dejen su like. Nos vemos la próxima.